Les invito a buscar en la palabra de Dios el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, por favor. Vamos a ir en la Biblia a Efesios capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 10 hasta 20. Efesios 6, 10 al 20. Aunque no vamos a estudiar todos los versículos esta tarde, sino que vamos a seguir estudiando los primeros versículos. Efesios 6, versículo 10. Ahí voy a empezar a leer. Dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Vamos a orar una vez más. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia, por ver a tantos hermanos reunidos en esta tarde. Me da mucho gozo, Señor. Me alegro con los que me dicen: a la casa del Señor vamos. Estoy feliz de estar con mis hermanos. Deseamos, Señor, que more en abundancia tu palabra en nosotros. Deseamos enseñarnos y exhortarnos unos a otros. Y ha sido de mucho gozo cantar a ti con gracia en nuestros corazones, himnos, salmos, cánticos espirituales, y darte gracias por todo, Señor. Lo hacemos de corazón para ti y no como para los hombres. Señor, bendice el tiempo de la prédica para que Jesús sea honrado, cristianos sean edificados y los perdidos sean amonestados. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este es el tercer mensaje que he dado del pasaje de Efesios capítulo 6. En el primero, en este pasaje que es sobre la armadura de Dios, y es la última porción grande del libro de Efesios, antes de terminar el libro. Nosotros hasta ahora hemos visto dos cosas. La primera semana lo que vimos fue, el nombre del mensaje fue luchamos, que estamos en una guerra. Ese fue el primer punto, estamos en una guerra. Y el segundo mensaje era que para pelear esta guerra requiere nuestro esfuerzo y nuestra dependencia en el Señor por su fuerza. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada un poco. Esta tarde quiero tratar con un término específico en el texto. Quiero volver a leer los versículos 10 y 11, porque el entendimiento en cuanto a este aspecto importante va a ser vital para que nosotros podamos comprender cómo el diablo opera en relación a ti, a tu familia, a tu iglesia y a este mundo.
El término que quiero que entendamos es la palabra acechanzas. ¿Ya? Vean el versículo 10 y 11 una vez más. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí podemos ver la relación entre la armadura de Dios y nuestra capacidad de estar firmes ante las acechanzas del diablo. ¿Viste la frase estar firmes para que podáis estar firmes? ¿Te das cuenta que esto es importante para el Señor? En el texto que nosotros leemos al inicio, mira el versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. ¿Y cómo empieza el siguiente versículo? Estad pues firmes. Son 3 veces en pocos versículos que Dios, parece que Dios quiere que estemos firmes, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, nosotros no queremos ignorar las maquinaciones de nuestro adversario. No queremos ser ignorantes del enemigo. La palabra Satanás significa adversario. Él es nuestro adversario. Él es nuestro enemigo. Bueno, esta palabra acechanzas, hermano, ¿es una palabra común en el castellano o no se usa nunca? ¿Lo has dicho en el último mes a alguien? ¿En el último año? El verbo puede ser acechar. Acechar. ¿Pero se entiende, sí? Ok. Porque la palabra que aparece ahí en inglés no es nada entendible. Entonces uno tiene que buscarlo en el diccionario, estudiarlo, decir, ¿qué significa esto? Y obviamente como pastor, como cristiano de muchos años, sí lo entiendo yo, pero no sabía si acechanzas era parecido, por lo cual lo busqué en el diccionario. ¿Ya? Sean pacientes conmigo. Dice, un diccionario dice, amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. Y la RAE, la Real Academia Española, define la palabra de esta forma: engaño o artificio para hacer daño a alguien. La palabra en el griego es muy interesante. Muy interesante. No soy experto en griego, pero sí lo estuve estudiando y leyendo comentaristas acerca de eso. La palabra en el griego es metzodeia. Metzodeia, palabra de la cual vienen en castellano palabras como meta y método. ¿Ya? Y después eso fue traducido como acechanzas. Nos da a entender que el diablo tiene una meta de destruir a Dios, sus hijos y la obra de Dios. Y él usa métodos astutos apuntando hacia este fin. Un comentarista hizo este comentario sobre las acechanzas del diablo. Él dijo, esta es la palabra griega que también se traduce maquinaciones, porque alude a una noción de astucia, engaño, tretas y métodos artificiosos. Las acechanzas de Satanás se propagan a lo largo y ancho del sistema de maldad del mundo sobre el cual rige como príncipe de las tinieblas, y son llevadas a cabo por sus huestes de demonios. Acuérdate de lo que dice el versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores, etc. Dice, con la palabra acechanza se incluyen todos los pecados, prácticas inmorales, teología falsa y religión falsa, así como todas las trampas y atractivos del mundo. Eso decía un comentarista. Quizá alguien me pueda ayudar a cerrar la puerta de atrás para guardar un poco el calorcito aquí adentro. Otra cosa interesante de la palabra griega, tengo una herramienta en el programa que ocupo para estudiar la Biblia, que muestra todos los lugares en la Biblia donde aparece la misma palabra griega y cómo se traducen. Cómo se traduce. Y esa palabra solo aparece en 2 lugares. Aquí y también en Efesios, en el 4:14.
donde es parte de la frase artimañas del error. No es una palabra griega muy común en la palabra de Dios. Y nos indica, hermanos, que no sé si se entiende eso mucho, el modus operandi, una frase latín que significa modo de obrar. El modo de obrar del diablo no es la fuerza bruta. No es la fuerza bruta. No es tentar al cristiano a cometer algún crimen atroz. No, su forma de trabajar es engañar. Presentar cosas artificiales. Atrapar al cristiano. Enredarle sutilmente. Enredarle con engaño. Y derrotarle sin que se dé cuenta de lo que está pasando. Recuerdo una vez un pastor enseñándonos en el seminario, quizás Ani también se acuerda de esto, pero vino al seminario a predicar en lo que ellos llaman la capilla, que básicamente es como un culto del seminario que se hacía. Y él vino a predicar y nos habló sobre este tema y nos habló de una ilustración. Y él dijo, si tú tomas a un sapo y tratas de tirarle al sapo en agua hervida, en una, no sé, un sartén o no sé cómo se llama, de estos pequeños que son como de sopa, una olla pequeña, le tiras, el sapo va a saltar y escapar al tiro. Y él dijo, pero si le colocas el sapo en el agua, cuando el agua está fría, y luego pones una llama muy bajita, y dejas que la llama lentamente sube el calor del agua, eventualmente el sapo muere en el agua. El diablo no trabaja de la primera manera, de tratar de echarte en una olla hervida, sino de que sutilmente, con engaño y astucia, hacerte caer. Hermanos, ¿por qué hablamos de esto? Porque está en el texto. Dios quiere que nosotros nos vistamos de la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él obra de tal forma. Así le encanta obrar. Cuando Él trabaja así está en lo suyo. Y es su forma de obrar contra el pueblo de Dios. Las escrituras ilustran esto en muchos diferentes lugares. Podríamos ver muchos versículos, pero he anotado algunos pocos. Por ejemplo, Marcos 13. Vayan conmigo, por favor, al libro de Marcos, capítulo 13. Marcos 13, versículo 22. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. ¿Para qué es la palabra? Engañar. Para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Vayan conmigo a 2 Corintios 11. 2 Corintios capítulo 11, vamos a leer el versículo 3, después algunos otros versículos en el capítulo más adelante. El versículo 3 dice esto, pero temo que como la serpiente con astucia, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Génesis, ¿cierto? El diablo en Génesis. Dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dios quiere que nosotros tengamos una sincera fidelidad a Cristo, pero habla de un engaño, una astucia que tiene el diablo, que es la astucia con la cual él engañó a Eva. Es la misma astucia con la cual él sigue engañando hoy día.
Él usa el engaño. Apocalipsis habla de cómo Él engaña al mundo entero. Él es un mentiroso. Es el padre de la mentira, nos dice Juan 8. Y es la manera que le gusta trabajar. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Con qué ha dicho Jehová que... ¿Con qué ha dicho Dios que no puedes comer de... ¿No morirás? Contradijo la palabra de Dios. Dios dijo, el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Y el diablo dijo, no morirás. Plantó duda en la palabra de Dios. Hermanos, ¿cómo podemos reaccionar a eso? Conocer la palabra de Dios. Tener en mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús fue tentado por el diablo y tres veces respondió, escrito está. Pero necesitamos conocer la palabra bien, porque el diablo también habló de la palabra de Dios a Eva. ¿Tú no crees que el diablo sabe lo que la palabra de Dios dice? Sí, la sabe mejor que tú. Ha tenido muchos años más que tú para poder memorizarla completa. El diablo conoce la palabra de Dios. Incluso el diablo le cita la palabra a Jesús. Cuando Jesús es tentado. Y si te miras bien ahí a estos versículos, él mal cita la palabra de Dios. Porque es un engañador. En este mismo capítulo, miren lo que dice. Vamos a empezar en el versículo 13. Versículo 13 y leeremos hasta el 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Voy a tomar un segundo aquí para hacer un comentario. Si hay alguien hoy en día que dice que es un apóstol, en el sentido de los 12 apóstoles, de que tenga autoridad de un apóstol, que tiene el oficio de un apóstol del apostolado, es un mentiroso, es fraudulento y no es un apóstol de Cristo. No hay apóstoles así hoy en día. Los apóstoles, dice Efesios, fueron parte del fundamento del edificio que se ha ido construyendo por 2000 años, los apóstoles y los profetas. ¿Ya? Este fundamento no se puede volver a colocar porque ya se puso hace aproximadamente 2000 años. Hoy en día no hay apóstoles. Si tú ves por las redes sociales, apóstol fulano, no sé, aléjate. Te recomiendo no leerlo, no seguirlo, no escucharlo. ¿Por qué? Porque se levantarán muchos falsos cristos, se levantarán muchos falsos profetas y falsos apóstoles también. Pero no nos debe sorprender que un falso pueda fingir ser un apóstol de Cristo. ¿Por qué? El versículo 14. Y no es maravilla, o no es de asombrarnos, no es de sorprendernos. No debemos maravillarnos. ¿Por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso sí que se llama astucia y engaño. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Me pasó algo interesante el otro día. Fui a comer en un rico local nuevo que está en... No sé dónde es, hermano. ¿Dónde es, Mónica? Vía Los Glaciares. ¿Ya? Muy rico todo. Fui a comer y mientras estaba esperando unos sándwiches, chacarero, italiano, puras cosas saludables. Y es que tiene porotos verdes, tiene que ser saludable, ¿cierto? El chacarero. ¿Sí o no? Hermana Nicole, ayúdame, por favor. Ok. Y gracias. Me está testificando también el Neita. Y estábamos sentados ahí y un vecino de hermana Mónica tenía en la ventana, tiene como una cosa, un florero, y el florero tiene una carita como si fuese un demonio.
Y Maika lo miró y dijo, papá, ¿qué es esto? Y le dije, bueno, tiene la apariencia como que quieren que aparezca como un demonio. Y le dije, pero hijo, probablemente los demonios no se vean así. Nosotros pensamos el demonio y pensamos en este, y que tenga el, no sé cómo se llama, el tenedor, no sé, ¿el qué? El tridente, ¿sí? El pastor siempre habla pensando en comida. Y nosotros pensamos que es así, el diablo feo y sucio y oscuro, pero no, dice que se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como Moroni. ¿Saben quién es Moroni? En Santiago y Concepción hay templos de una secta falsa que se llama mormonismo, o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ese templo arriba tiene una figura de un ángel con una trompeta, una figura dorada, ¿ya? Ese ángel se llama Moroni, ¿ya? Entre comillas, es lo que dicen ellos, pero son fábulas, es un fraude completo. Su profeta fue un hombre perverso que tuvo, no recuerdo cuántas, pero creo que fueron 17 esposas. Una de ellas tenía como 12 años. Fue un hombre horrible, ¿ya? Y él fundó una secta y según él se le apareció Moroni y que le dio el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, como dicen ellos. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Si viene un ángel predicando otro evangelio, dice que sea anatema, maldito por el Señor y por nosotros. Pero Moroni no es nada más que el diablo, uno de sus huestes o una de sus potestades. Y no nos debe sorprender. El diablo imita todo lo que es bueno. Piénsalo. Todo lo que es bueno, el diablo lo imita. No es muy creativo. Todas las religiones falsas que hay. Porque hay una verdad, ¿cierto? Hay un Dios único, verdadero. Y Él no es autor de confusión. Pero el diablo ha creado muchas religiones. O piensa en la familia, el matrimonio. Un hombre con una mujer hasta la muerte. Pero también existen cosas fraudulentas por el diablo. Leemos en la Biblia acerca de prodigios y milagros. Pero después decía que iban a aparecer falsos maestros fingiendo, ¿cierto? Haciendo falsos prodigios y milagros. Hoy en día existen muchas cosas falsas que se hace supuestamente en el nombre de Dios. Pero acuérdate lo que dijo Jesús, que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Habla de muchos milagros supuestamente que habían hecho en el nombre de Dios, pero no eran de Dios. Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No se dejen engañar por las falsificaciones del diablo. Hay un gran libro que se llama Fuego Extraño. Y es un análisis del movimiento carismático acerca de todo lo que afirma ser obras del Espíritu Santo, mostrando cómo es fuego extraño y que no es de Dios. Y no nos debe sorprender porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Generalmente el diablo deja a los perdidos para que se rindan a su propia carne y se diviertan en este sistema del mundo que él ha hecho. Él no tiene tantas razones por qué meterse en la vida de un perdido que ya ama su pecado y ya odia a Dios. Normalmente los deja, pero apunta a los cristianos con su engaño astuto. Con frecuencia él mezcla la verdad con una sombra de mentira. Una sombra de mentira y de una manera difícil de reconocer.
Si alguien me sirviera un vaso de veneno, no lo voy a tomar. Va a tocar mi paladar, voy a decir, oh, qué asco. Oh, eso no puede ser bueno. Pero si alguien me sirve un vaso de jugo de uva con una gota de veneno, a lo mejor mi paladar no percibe. El diablo no te va a dar un vaso de veneno, pero siempre mezcla un poco de verdad con un poco de engaño, un poco de mentira. Él minimiza el pecado. Y Él quiere que tú minimices el pecado también. Él quiere que cuando tú prediques el Evangelio digas algo así. Bueno, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero todos nosotros pecamos, ¿cierto? Y seguir con tu presentación. Como que el pecado no fuese nada. No, el pecado sí es algo. Es muy grande. Y es la razón por qué Jesús fue clavado a la cruz. Es la razón por qué derramó su sangre. Y cuando nosotros minimizamos el pecado, puedo imaginar al diablo haciendo así. Es el evangelismo que me gusta. Sí. No les hable del pecado, dígales que acepten a Jesús en su corazón nomás. Pero ¿saben qué? Sí hemos infringido la ley de Dios y es muy grave. Nosotros hemos ofendido a un Dios santo y merecemos la muerte, el infierno y el lago de fuego. Y es serio, y es grave. No es algo para minimizar. Tengan cuidado también con las cosas que ven para entretenerse. Viendo películas que romantizan, ¿está bien dicho? Romantizan el adulterio. Ella casada con él, pero después esta llama de sus días en el liceo aparece otra vez y oh, qué romántico, él le visitó en el trabajo, le trajo flores. No es romántico, es adulterio, es pecado, no está bien, no es bueno. Ese tipo de cosas no son lindas, no son románticas, es terrible. Otra cosa que le gusta hacer el diablo, de hecho lo venía conversando un poco con Pablo en el camino y lo tenía ya en mis apuntes. Al diablo le gusta magnificar conflictos. Tomar cosas pequeñas y agrandarlas. Y algunos cristianos han aprendido esa técnica del diablo. Toman algo chiquitito y lo agrandan. No hay problema. Ándate, llámale a tu hermano. No chismea a toda la iglesia. Llama a tu hermano. Convérsale lo que pasa. Se dan la mano, se abrazan y seguimos adelante por la gloria de Dios. ¿Cierto? El diablo empaña tu visión, haciéndote enfocar en las cosas incorrectas. El diablo nutre la obsesión de tomar quizás incluso cosas buenas y convertirlas en algo malo por obsesión. Es muy bueno cuidar su salud, pero no es muy bueno obsesionarse. Es muy bueno pasar tiempo con tu familia, pero no es bueno dejar tu trabajo aparte para estar con tu familia 7 días a la semana, 24 horas al día. Pero al diablo le gusta que nosotros nos obsesionemos con cosas. Es bueno de vez en cuando si quieres salir a pescar, pero no es bueno no poder congregarte porque es domingo y compraste el bote y tienes todas las herramientas, tienes que ir a pescar porque si no es una desperdicia de mi bote y del campo que tengo en el lago. No. Ten cuidado de que cosas buenas también pueden ser usadas por el diablo de manera sutil. El diablo mal cita las escrituras. Me gustó mucho lo que hizo Luis, es que parece tanto a Cristo que... Me gustó mucho lo que hizo Luis, que nos estaba compartiendo un pasaje y lo estaba relatando bien, de hecho fiel al texto, pero después llegó a un punto donde en su mente dijo, ¿lo estaré citando mal? Mejor lo buscamos y lo leemos. Y él dijo, vamos a Hechos 8 y vamos a leerlo y lo leemos.
Hermanos, no es bueno mal citar a un versículo. No digas, es que hay un versículo en alguna parte, estoy seguro que está por ahí, tiene que decir algo así, más o menos por ahí. No, tengan cuidado con eso. Porque lo que hacemos muchas veces así, en algún momento escuchamos algo de alguien, algún pastor, no sé, un devocional, y ellos no leyeron la palabra, pero nosotros lo grabamos en la mente como si fuese la palabra, y luego pensamos que está en la Biblia, pero nunca lo hemos leído y no está en la Biblia. Eso sucede mucho, sucede bastante. Y aquí en Coyhaique, diría, todos los días me encuentro con personas y dicen, como dice la palabra. Pero después si le dice, ¿y dónde dice esto en la palabra? No sé. Y si al final encuentran algo parecido, se dan cuenta que no era tan así. Entonces, es bueno estudiar la palabra, meditar en lo que dice, y obviamente no tenemos todo ese libro memorizado. Obvio. Pero podemos memorizar mucho más de lo que hemos memorizado. No tengo duda de esto. Y si no estamos seguros de qué dice, pon el trabajo de buscarlo y leerlo. Al diablo le encanta mal citar las escrituras. Y le encanta cuando la gente lo hace también. Y yo no quiero darle ese encanto. El diablo engendra miedo. ¿Sabes que cientos de veces acá en este libro dice no temas? No tengas temor. Él nos ha dado espíritu de cobardía, dice. Él no quiere que nosotros tengamos miedo, temor, excepto de Él, que es el principio de la sabiduría, ¿cierto? El temor de Jehová. Pero Él no quiere que nosotros vivamos torturados por el temor y el miedo y las ansiedades, las preocupaciones. Pero al diablo le gusta mucho. Y él engendra el miedo. No me gustan mucho las noticias. No tengo televisión, pero si tuviese televisión, yo jamás, nunca jamás dejaría la televisión prendida con noticias. Nunca. Esos canales de 24 horas de noticias no tienen suficiente material como para darte noticias dignas. Por lo cual, buscan cosas que son tonteras y luego lo colocan y pasa 5 minutos y lo vuelven a colocar. Pasa 5 minutos, después pasa media hora, estás viendo, ¿y cuándo los bomberos bajarán al gatito del árbol? Y salen tonteras. Y sale mucha propaganda. Propaganda de la izquierda, propaganda de la derecha, propaganda de cualquier. Mentiras. ¿Y cómo ganan su plata esos canales de televisión? Ganan su plata si tú mantienes su canal prendido. Y como, hermanos, el momento en mi vida donde más televisión vi en toda mi vida fue cuando los aviones chocaron con las torres gemelas en Estados Unidos, en Nueva York, cuando Estados Unidos fue atacado por terroristas de Al-Qaeda. Yo quedé pegado a la tele 24 horas al día. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con Osama Bin Laden? ¿Qué está pasando con este otro? ¿Qué está pasando con Irak? Y no, casi ni pestañaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo, tenía temor. Y esos canales se alimentan por el temor de la gente. Cualquier cosa que sucede va a ser para la destrucción de Chile. Todos vamos a morir. Nadie va a tener comida, nada va a estar bien. Todos vamos a estar mal, que este y ese otro y este otro. Y nosotros así. Y viendo, ¿viste lo que pasó en la canal? No sé. Y escuchaste lo que... Y viste, te voy a etiquetar en algo que vi en Facebook. Que es puro temor, puro miedo. No te dejes atrapar por ese miedo. Dios dice, no temas. No debemos vivir esclavizados por temor todos los días. Después estamos tan acostumbrados al temor que cuando nos toca abrir la boca y tener una voz por Cristo, terminamos mudos.
por temor al hombre. Me rechazarán, me llamarán fanático, dirán un religioso, me harán preguntas que no sé la respuesta, es que tengo miedo. ¿Qué dirán de mí? Temor. Al diablo le gusta exaltarte. Al diablo le encanta la soberbia. Lo favorito del diablo en el mundo es un cristiano soberbio. Porque sabe que no tiene la bendición de Dios. Sabe que es inútil en las manos de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios. De nada sirve un cristiano soberbio. Al diablo le encanta la ambición religiosa. La ambición espiritual de ser el mejor ganador de almas en la iglesia. El que más almas gane. El pastor con la iglesia más grande. Ustedes tienen 20. Nosotros tenemos 21. ¿Quiere leer mi libro sobre cómo edificar una mega iglesia? Y los pastores también caen en eso. Los hermanos que cantan música especial, quieren ser la hermana más linda que sube al púlpito, quieren tener la voz más linda, la ambición espiritual. Que la gente les reconozca, el mejor músico, el mejor predicador, enfocando siempre en la comparación, resultando siempre en el pragmatismo, o sea que el fin justifica los medios. No importa cómo llegamos a ser 1000 personas, no importa si una vez al mes hacíamos el domingo de cerveza regalando cerveza a cada persona que viene, es que llegamos a ser 1000. Eso se llama pragmatismo. No importa si usamos música mundana, a los jóvenes les encanta y vienen. Pragmatismo. Al diablo le encanta eso, le encanta la soberbia. Él promueve la religión y la verdad relativa. Bueno, a lo mejor esto es verdad para ti, pero no para mí. No es mi verdad. Mi verdad. Mi verdad. Cada vez que escucho a alguien hablar en Estados Unidos, hablan de mi verdad, su verdad. Tienes que hablar tu verdad. No hay un tu verdad, hay la verdad. Y Jesús es la verdad. Y este libro es la verdad. No hay otra verdad. La verdad no es relativa, es absoluta y es la Biblia. A veces el diablo alivia tu conciencia. No era tan malo. Ella es linda, solo fue una mirada. Además, tu esposa ya no te da la atención que mereces. Alivia tu conciencia. En otros momentos, él acusa tu conciencia. Tú no vales nada. No eres digno de Cristo. A lo mejor ni eres salvo. Acusa tu conciencia. Él eleva las emociones. Las emociones llegan a ser la ley. Y uno se maneja no por la verdad de la palabra, sino que uno se maneja por las emociones. Hago lo que siento. Cuando en vez de ser guiado por el corazón, nosotros debemos guiar a nuestros corazones. El corazón es engañoso. No hagas lo que el corazón te dice. Dile a tu corazón cómo son las cosas y cómo van a ser. El diablo ofrece 1000 razones buenas para hacer cosas malas. Pero nunca es bueno hacer mal. Y diciendo eso, hermanos, nunca es malo hacer el bien. Nunca es malo hacer el bien. Debemos de ser gente de integridad. Uno de los engaños más sutiles del diablo es hacer a los cristianos creerse capaces aparte de Cristo.
Hacer a los cristianos creer que son capaces sin Cristo, para que puedan depender de ellos mismos en vez de cultivar una dependencia completa en el Señor Jesús. Cuando tú sientes que ya no necesitas a Jesús para ser papá, o ya no necesitas a Jesús para ser esposa, o para ser jefe en el trabajo, o empleado, que ya no necesitas tanto a Jesús para escuela dominical, ya no es necesario enseñar para enseñar una clase de escuela dominical, ya no es necesario orar para salir a ganar almas, ya como que he desarrollado tanto mi técnica de cómo predicar un buen mensaje, como que ya no necesito a Jesús para eso, yo soy capaz de hacerlo solo. En este momento estás en grandes problemas. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y oye bien la última frase, Jesús dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Jesús nada podemos hacer. En cambio, con Jesús, ¿qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero apartados de él, nada. Nada. Hablamos el otro día de las iglesias en Apocalipsis, y hay una iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:17, dice de ellos, que ellos dicen, la iglesia de la Odisea dice esto, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué fuerte, ¿no? La Odisea dice, yo tengo todo, yo soy rico, yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y Jesús dice, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero algunos han creído la mentira del diablo de que no necesitan a Jesús. Aún los cristianos. No, es que yo sé que no voy a caer, yo soy fuerte ya, yo soy maduro, ya no voy a caer por esas cosas que los inmaduros en Cristo caerían. Mira, el que piensa estar firme, mira que no caiga, dice 1 Corintios 10:12. Es muy peligroso creer que uno puede solo, sin el poder de Dios, sin necesidad de su gracia, y es uno de los engaños que el diablo usa. Otro de los errores sutiles que pone delante de nosotros el diablo es el ayudar a la gente sin darles el evangelio. Ayudar a la gente sin darles el evangelio. Es posible que haya circunstancias, sí, donde uno no alcanza a darle el evangelio a una persona. El tema es que siempre debemos estar patrullando por almas. Siempre buscando a alguien a quien puedo predicar el evangelio. Siempre atento a la necesidad espiritual. Siempre buscando el individuo y la situación de poder predicar el evangelio. Hermanos, si nosotros fallamos en esto y queremos ser buenas personas y ayudar a la gente, pero sin atender su necesidad espiritual, en nivel individual, terminamos siendo un vecino de buena onda. Pero en nivel corporal, como iglesia, terminamos practicando un evangelio social, donde alimentamos a los pobres. Tenemos huérfanos, orfanatos era la palabra que buscaba. Trabajamos en cosas sociales, en la justicia social, y nos esforzamos en todas esas cosas, y nos convertimos en una organización social. ¿De qué sirve, hermanos, entregar una canasta de amor sin predicar el evangelio a la persona que recibe la canasta? No necesitan el pan físico más de que necesitan el pan de vida. Tenemos que tener cuidado de no envolvernos en cosas que son cosas buenas, pero pueden hacernos ignorar lo más importante, el trabajo, incluso la política, el creer que ser un seguidor de Jesús
solo se trata de cosas externas. ¿El Señor se preocupa por lo externo? Sí. Sí. Pero solo porque es una revelación de lo interno. Lo que el Señor no quiere es sepulcros blancos, que por fuera todo lindo, pero por dentro muerte, como los fariseos. Pero el diablo está feliz cuando el cristianismo se reduce a esto, a una lista de quehaceres. Y yo, listo, fui al culto. Tic. En mi casa no tengo alcohol. Tic. ¿Estoy bien? En mi vehículo, nada mundano. Solo música cristiana. Me he visto así, como esto. No voy a este lugar. No digo esa palabra. Y después tengo una lista. Yo creo que estoy bien por mi mucha religión. Pero no es así. Ahora, ¿las cosas externas son importantes? Sí. Le importan a Dios. Pero debe fluir de adentro hacia afuera. Y no debe ser para esconder un corazón endurecido. No debe ser un cristianismo de labios para afuera. A veces existe un desequilibrio influenciado por el diablo. A veces en el cristianismo hay un desequilibrio entre amor y verdad. Uno puro amor, pero nada de verdad. Pero por otro lado, pura verdad y nada de compasión, amor, cariño. A veces sucede lo mismo en la misma crianza de los hijos. Muy estricto, pero nada de amor. Mucha vara, pero nada de instrucción. En Efesios 4:15 tiene esa frase, siguiendo la verdad en amor. La verdad y el amor se complementan. El diablo es sutil y engaña de muchas maneras. Doctrinas falsas que sí tienen un toque de Biblia. Revelaciones carismáticas, olas de doctrina. Aún un sobreénfasis en algo bueno. El hermano Pablo hace unos meses atrás leyó un libro sobre Israel y la importancia de Israel para el cristiano. Nosotros debemos amar a Israel, debemos orar por la paz de Israel, debemos bendecir a Israel. Pero ¿sabes qué? Y eso es bueno, pero hay algunos cristianos que se levantan y en el desayuno Israel, están pensando en Israel. Durante todo el día Israel. Cuando les toca algún momento hablar, Israel. Llevan, no sé, la estrella de David en su collar. Israel todo. En su casa, bandera, Israel. Todo Israel. Pero después, el resto de este libro, que es un libro muy grande, queda en negligencia. Y no queremos sobreenfatizar algo e ignorar todo lo demás. No queremos decir, por ejemplo, no sé, que hay una persona que vive en fornicación y en borracheras, pero ¿sabes qué? El domingo sale a ganar almas, lo hace muy bien. Y para nosotros todo es ganar almas, y eso es lo único que importa, ganar almas. No, toda la Biblia es importante, no solo algunas cosas. ¿Cómo ser victoriosos, hermanos? Necesitamos la verdad de la palabra. No queremos ignorar las maquinaciones y tampoco queremos ignorar la verdad de Dios que refuta las mentiras del diablo. Necesitamos la palabra de verdad, necesitamos la humildad y por supuesto, ¿cuánto necesitamos, de acuerdo con nuestro texto, la armadura de Dios? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mientras tomamos la verdad, la justicia, la paz, la fe, la palabra, la oración, estas cosas que están en el texto de la armadura de Dios, tenemos que entenderlas y tenemos que usarlas.
aplicarlas. Y cuando lo hacemos encontraremos que, aunque el diablo es más de lo que nosotros podemos manejar, el diablo, no tengas esa actitud, el diablo, pan comido. No te creas mucho. Él es demasiado para nosotros para manejar. Pero vamos a darnos cuenta que Él no es más de lo que Dios puede manejar en nosotros, por medio de nosotros. Debemos velar y orar. Debemos mantenernos atentos. Debemos cuidarnos de trampas. Necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios. Porque el diablo es astuto, sutil y engañoso. Vamos a orar.